¿Has sentido alguna vez una fuerza imparable dentro de ti, pero al mismo tiempo, una debilidad que lo consume todo? ¿Y si te dijera que el hombre más fuerte de todos los tiempos se autodestruyó, no por un enemigo externo, sino por las cadenas que él mismo forjó? Hoy, vamos a sumergirnos en la leyenda de Sansón, una figura bíblica que resuena con una potencia asombrosa, no solo por la magnitud de su fuerza física, sino por la trágica espiral de malas decisiones que lo llevaron a un final tan impactante como inevitable. Este no es solo un relato antiguo, es un espejo que nos confronta con la fragilidad de nuestra propia voluntad y las profundas consecuencias de ignorar las advertencias. Prepárense, porque la historia de Sansón no es solo sobre músculos y milagros, es sobre un hombre, una promesa divina. Y el abismo que se abre cuando la grandeza se tropieza con la ceguera del corazón. Pero, ¿qué fue lo que realmente lo derribó? ¿Su fuerza, o sus elecciones? Sansón. Su nombre evoca imágenes de poder, de un hombre que se alzaba como un gigante entre los mortales. Desde su concepción, no fue un niño ordinario. Sus padres recibieron una visita angelical, una promesa directa del cielo. Este hijo sería un nazareo consagrado a Dios, un libertador para su pueblo, Israel, oprimido por los filisteos. Y como nazareo, había reglas claras: no beber vino ni licor, no tocar nada muerto. Y, crucialmente, no cortarse el cabello, pues en él residía el símbolo de su pacto y, con él, su inmensurable fuerza. Y esa fuerza era algo que iba más allá de lo natural. No era el resultado de gimnasios o dietas especiales. Era un don divino, otorgado directamente por Dios, una manifestación sobrenatural de su poder. Imaginen esto: un hombre joven que, sin más arma que sus propias manos, parte en dos a un león rugiente como si fuera un cabrito. Sí, así de brutal. O un día, cuando los filisteos lo capturan, se libera rompiendo cuerdas nuevas como hilos quemados. Más tarde, armado con la quijada de un burro, y solo con eso, masacra a 1000 de sus enemigos. Y por si fuera poco, en una ocasión, mientras huía de una ciudad filistea, simplemente desprendió las puertas de la ciudad, con sus postes y cerrojos incluidos, y se las llevó al hombro hasta la cima de una montaña cercana. Estas no eran meras proezas, eran hazañas que desafiaban toda lógica, actos legendarios que lo convirtieron en el campeón indiscutible de su era. Era la mano de Dios actuando a través de él. Pero tener una fuerza así, un poder que pocos podían concebir, ¿garantiza una vida de victoria? La historia de Sansón nos demuestra que la fuerza física, por más sobrenatural que sea, es solo una pieza del rompecabezas humano. Lamentablemente, el verdadero relato de Sansón es una advertencia dolorosa de cómo incluso los más dotados pueden descarriarse. Sus acciones, una tras otra, lo llevaron progresivamente a un precipicio, un camino de autodestrucción forjado por sus propias decisiones. La historia de Sansón no es solo sobre fuerza, sino sobre la tragedia de una voluntad débil. Y la chispa inicial de su declive comenzó con sus relaciones sentimentales. Sansón era un hombre de pasiones desbordadas, y estas pasiones lo atrajeron fatalmente hacia mujeres filisteas, el pueblo enemigo de Israel. El mismo pueblo al que él estaba destinado a liberar. Ignorando las leyes de su pueblo y el consejo sabio de sus padres, se enredó con mujeres que no solo no compartían su fe, sino que representaban una amenaza constante. La más infame de estas relaciones, la que sellaría su destino, fue con Dalila. Dalila. Su nombre se ha convertido en sinónimo de traición. Ella no era una mujer que lo amara, era una espía, comprada por los príncipes filisteos para descubrir el secreto de su invencible poder. Una y otra vez, Dalila lo presionaba, lo fastidiaba, lo agotaba con su insistencia: ¿dónde reside tu gran fuerza? Dime, por favor, el secreto. Y él, cegado por su propia arrogancia y la seducción, le daba respuestas falsas, como si fuera un juego. Si me atan con 7 cuerdas de arco frescas, me volveré como cualquier otro hombre, decía. Y ella lo hacía, y él se liberaba.
si me atan con cuerdas nuevas que nunca se hayan usado, mentía de nuevo. Y la escena se repetía. Este ciclo de mentiras y traiciones era una danza macabra, una lenta erosión de su espíritu, de su juicio, de su lealtad a sí mismo y a su Dios. Pero no fue solo Dalila. La Biblia menciona cómo Sansón se involucraba con prostitutas, con mujeres de moralidad dudosa, relaciones que eran una fuente constante de problemas y de degradación. Estas uniones no solo eran un pecado contra los preceptos de su consagración como nazareo, sino que lo ataban emocionalmente y lo exponían a un peligro constante, alejándolo cada vez más de su propósito divino. Y aquí llegamos al corazón de su caída, la desobediencia a principios religiosos y familiares. Sansón era un nazareo. Eso significaba vivir bajo un voto especial de pureza y dedicación a Dios. Pero él desobedeció estas leyes específicas una y otra vez. Se sabe que tocó un cadáver, el del león que había matado, para comer miel de su cuerpo. Esto era una transgresión directa. Es probable que también se haya embriagado en sus juergas con las mujeres filisteas. Pero la transgresión más visible y simbólica era su cabello. Cada vez que le daba a Dalila una pista sobre su fuerza, la ponía en peligro. Y al final, agotado por su persistencia, Sansón le reveló su verdadero secreto, que nunca había pasado navaja por su cabeza, que si su cabello era cortado, su fuerza lo abandonaría. El grave problema no era solo el corte de pelo en sí, sino lo que representaba, la ruptura de su voto con Dios. Era el signo externo de una promesa interna. No fue el cabello lo que le dio la fuerza, sino el pacto con el Señor que el cabello simbolizaba. Al revelar este secreto, no solo traicionó a Dios, sino que se traicionó a sí mismo. Además, ignoró el consejo prudente de sus padres. Ellos le rogaron que no se casara con mujeres filisteas, que buscara una mujer de su propio pueblo. Pero Sansón, impulsado por sus impulsos y sus propios deseos, los desoyó. Esta desobediencia, esta arrogancia, esta constante búsqueda de gratificación inmediata, contribuyó a un deterioro moral y espiritual que lo dejó ciego, no solo físicamente, sino espiritualmente. Mucho antes de que le arrancaran los ojos. Cada paso que daba fuera del camino divino era una cuerda más que los filisteos no necesitaban atar, porque él mismo se estaba atando. Y así, inevitablemente, llegó la noche en que el telón cayó. Después de que Sansón, con su juicio nublado por la pasión y el cansancio, reveló el secreto de su cabello a Dalila, ella no perdió el tiempo. Mientras él dormía, con la cabeza en sus rodillas, llamó a un hombre para que le cortara las 7 trenzas de su cabeza. La fuerza, el don divino, lo abandonó. Pero la tragedia fue que Sansón no lo supo de inmediato. Me levantaré como antes, pensó, y me sacudiré. Pero Dios ya no estaba con él. Fue finalmente capturado por sus enemigos, los filisteos. Un ejército de hombres armados, que antes temblaban ante su sombra, ahora se abalanzaron sobre él sin piedad. La escena debe haber sido brutal, la humillación insoportable. Le sacaron los ojos. Sí, le arrancaron los ojos, condenándolo a una oscuridad perpetua. El hombre que había sido ciego a las advertencias, a las consecuencias de sus actos, ahora experimentaba la ceguera literal. Fue encadenado con grilletes de bronce y reducido a la esclavitud, obligado a girar la piedra del molino en una prisión de Gaza. Un trabajo pesado y degradante reservado para los esclavos más despreciables. El libertador de Israel se había convertido en un esclavo ciego, mofado y sin esperanza. Pero incluso en la más profunda oscuridad, incluso cuando todo parecía perdido, hay una chispa que puede encenderse. Y la historia de Sansón no termina en la molienda de un esclavo. Su cabello, lentamente, comenzó a crecer de nuevo. ¿Era una señal? ¿Una oportunidad para una última redención? Los príncipes filisteos, en su arrogancia y triunfo, decidieron celebrar una gran fiesta en honor a su dios Dagón, agradeciéndole por haberles entregado a Sansón. Cientos, miles de personas se congregaron en el templo de Dagón.
En medio de la euforia y la burla, exigieron que trajeran a Sansón para que los entretuviera, para que fuera el objeto de su desprecio. Y allí, entre la multitud que lo abucheaba, ciego y encadenado, Sansón oró. Por primera vez en mucho tiempo, su corazón se volvió humildemente hacia Dios. No pidió ser liberado, no pidió venganza personal de la manera en que lo había hecho antes. Suplicó: oh Señor Dios, acuérdate de mí te ruego, y fortaléceme te ruego, solo esta vez, oh Dios, para que de una sola vez me vengue de los filisteos por mis 2 ojos. Y Dios, en su infinita misericordia y en su propósito mayor, le concedió una última recuperación de su fuerza. Sansón pidió al joven que lo guiaba que lo colocara entre las columnas principales que sostenían el templo. Y con un rugido final, con una fuerza renovada que brotó de lo más profundo de su ser, Sansón se apoyó con todas sus fuerzas contra las columnas. Muera yo con los filisteos, gritó. Las columnas cedieron. El templo de Dagón, la deidad pagana a la que sus enemigos adoraban, se derrumbó con un estruendo ensordecedor, sepultando bajo sus escombros a todos los príncipes filisteos y a la multitud que lo humillaba. Aquel día, Sansón mató a más personas en su muerte que en toda su vida. Pereció con sus enemigos, en un acto que fue, a la vez, una terrible venganza y, para algunos, un trágico acto de redención. La vida de Sansón es un potente recordatorio de que el don más grande puede ser desperdiciado por las decisiones más pequeñas. Su historia no es solo un relato épico de un hombre fuerte, sino una cruda advertencia. Nos muestra que la verdadera fuerza no reside solo en los músculos, sino en el carácter, en la obediencia, en la fidelidad a los principios que nos dan forma. Para los jóvenes, es una lección sobre las consecuencias de la impulsividad, la importancia de escuchar la sabiduría de quienes nos aman, y la devastación que puede causar la búsqueda desenfrenada del placer a corto plazo. Para los religiosos y creyentes, es un recordatorio de que la gracia de Dios es profunda, pero también que la desobediencia tiene un costo. La fuerza espiritual se pierde cuando se rompen los pactos y se ignora la dirección divina. Y para los escépticos, es una fascinante historia humana de autoboicot, de la lucha interna entre el propósito y el deseo. Y como incluso en la ruina más completa, puede haber un último acto de significado. Sansón nos enseña que las cadenas más fuertes no son de hierro, sino las que forjamos con nuestras propias decisiones equivocadas. Su historia nos invita a reflexionar: ¿estamos construyendo o demoliendo nuestro propio destino con cada elección que hacemos? Si esta historia de poder, debilidad y redención te hizo pensar, hay más relatos impactantes esperándote.